Padre Celestial, gracias por el don que nos has concedido de vivir tu día, sábado, consagrado a ti. Nos hemos reunido para adorarte, para conocer tu palabra, para ser cada vez más hijos tuyos, obedientes a tus enseñanzas. Este camino que Cristo nos ha abierto con su muerte y resurrección, ayúdanos para que lo caminemos y lleguemos también felizmente a ti en la gloria. Danos tu gracia, tu Espíritu Santo, para que aprovechemos hoy el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, Padre. Gracias, Señor. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a estudiar la palabra de Dios, que esta semana tiene como enseñanza fundamental fe contra todo pronóstico. Y se está refiriendo a la Reforma Protestante como murieron en la hoguera por defender la palabra de Dios. El versículo de la palabra de Dios para este estudio es muy interesante, muy cortito. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la enseñanza? Estos dichos es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Es lo que los protestantes decían, sola Escritura. Y eso fue la fuerza que llevó a una gran luz en el tiempo, siglo XVI en adelante, de la Reforma Protestante, teniendo la palabra en el corazón y en el espíritu, se realizó una gran obra de salvación. Pues nosotros también guardemos esta palabra, esos dichos del Señor en nuestro corazón. Los reformadores protestantes tenían algo que en nuestro siglo necesitamos desesperadamente, y es un propósito de vida. Lo más hermoso del ser humano es tener sentido en su vida. La Reforma Protestante dio un sentido por el que vivir y por el que morir mártires. Es poner en práctica la palabra de Dios. Ante la muerte misma, los protestantes tenían paz interior. La batalla que liberaron aún no ha terminado, hermano, porque ahora nos toca a nosotros una luz que ha superado a la luz de la Reforma Protestante. Es la Iglesia Adventista. Es esa luz que Dios nos ha dado para este tiempo del fin. De esto vamos a hablar hoy y vamos a agradecer al Señor que nos ha dado esa fe. Y vamos a leer un texto para dar gracias a Dios por el don de la fe que nos ha dado. Porque fue la fe la que llevó adelante la Reforma Protestante y la que va a llevar adelante este anuncio del tiempo del fin, de que el sábado es el día del Señor y que Jesús en su segunda venida es ya inminente, pero no tenemos la fecha. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe que hemos recibido tiene una característica. Dice así Efesios 21, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, qué suerte que somos adventistas, pero nos gloriamos por la gracia del Señor, no por nuestros méritos. Así que, hermanos, adelante. Hay una linda frase en la lección del sábado
segundo párrafo que dice, pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran radicalmente diferentes. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Lo que creían era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. En la época de la Reforma, en la época de la Revolución Francesa, siglos después, existía un sentimiento muy generalizado de pertenencia a un concepto o a una idea, ya no importa la naturaleza de la idea, pero sí importaba el hecho de que le daban sentido a su existencia por medio de un ideal. Ellos tenían ideales. Los reformadores tenían ideales de justicia, de libertad, porque estaban tan oprimidos que ellos sentían la necesidad y cuando encontraron en la Biblia la libertad espiritual, que el papado la había tapado con ignorancia, con opresión, con supersticiones, ellos sintieron que les amanecía en el alma. Hace mucho había leído que los integrantes de la reforma, de la Revolución Francesa, también tenían ideales, ideales de libertad, ¿sí? Y estaban dispuestos a morir por esa libertad. Se les llamaban los románticos, eran románticos, no en el sentido sentimental, sino en el sentido del ideal, estaban dispuestos a dar todo por la libertad. Hoy, siglo XXI, ese modo de ver la vida prácticamente ha desaparecido. Hoy no tenemos hombres estadistas, políticos, no tenemos personas que puedan... El sábado, ¿qué tal? Sábado para Feliz ustedes. sábado. Perdón que Hermana Y hermana hermana Mercedes. Y Mercedes. Bienvenido. tuvimos Buen problemas sábado. técnicos. Sí, Feliz sábado. Claro. bienvenido. Hoy, siglo XXI, la gente ha perdido ese sentir de identidad por un ideal. Es decir, los jóvenes especialmente, y hay cosas que, como siempre digo, no entiendo, yo no la entiendo. La hermana Joy menciona que son los jóvenes los que van a terminar la obra. Es decir, ellos van a ser el punta de lanza. Ellos son los que van a estar al frente. Son los que van a dar la cara a las autoridades, principalmente. ¿Sí? Los mayores estarán atrás dándole el apoyo. Pero hoy veo a la juventud de 20, el segmento etario de 20 a 30 años, y están, como dicen acá, a por uvas. Denle un móvil, denle un trabajito, si es que lo consiguen para que lo cuiden, denle satisfacciones inmediatas, ¿sí? Un viajecito, comprarse una hipoteca, un auto, lo que fuere, y de pronto hasta ahí terminó el ideal, no hay más ideales. O sea, no hay una identidad de querer superar, ¿sí?, lo que el común de la sociedad ofrece. Y antes, en la época de la Reforma, eran otra forma de ver la vida, pero la gente, hombres, adultos y niños, tenían un ideal que daban la vida. Fíjense ustedes, yo no veo acá todavía ningún adventista que le han incendiado la casa por ser adventista, ¿sí? Todavía. Pero en ese momento era común, por ser cristiano, la pasaban muy mal. Y ellos tomaban más fuerza todavía. No se amilanaban. Es decir, esa lucha por ese ideal, hoy, esta sociedad de consumo, la está prácticamente desapareciendo a esa sociedad, hasta que venga la persecución. Hermana Sí, yo pienso que esos ideales que antes había, o sea, se daba la vida por la fe, por Cristo que murió en la cruz por nosotros, han sido cambiados. El enemigo se ha encargado de cambiar esos ideales. Hoy en día los ideales son por la política, por un partido, llámese como se llame, derecha, centro, izquierda o lo que sea, o socialismo o comunismo, o por las banderitas de colores.
como no se puede ofender a nadie, digamos, por el movimiento de las banderitas de color. Hoy en día se ve que los jóvenes salen a defender los derechos de esas personas y aunque ellos mismos no lo sean, salen y defienden. ¿Por qué? Porque ellos tienen derechos de las mujeres, del feminismo, de los pañuelos verdes, de aprobar el aborto porque mi cuerpo es mío. O sea, los ideales se han cambiado. Y yo he conocido gente en Sudamérica, sobre todo, que da la vida por la política y han perdido sus vidas. ¿Por qué? Porque los mandan a asesinar. ¿Por qué? Porque este es el contrario. Total, una cosa. Pero pienso sí que una cosa y otra triste, pero pienso que esos ideales el enemigo se encargó de instaurar en la sociedad, sobre todo en la juventud, que los ideales se fueran por otro lado, o sea, desviar nuestros ojos de ese ser que ministra en el santuario para ponernos cosas distintas en las que entretenernos y por las cuales luchar y hasta dar la vida, es lo que yo pienso. Pues esta semana tenemos temas muy bonitos. Ahora, nuestro hermano Arturo nos va a hablar de solo la palabra de Dios, toda la escritura, y también transmitir la palabra de Dios. Hermanos, que seamos mensajeros, pero de verdad. Y también nuestro hermano Beda nos va a hablar de iluminado por el Espíritu. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios el que nos va a mover. Y el hermano Deva nos va a hablar también solo Cristo, solo gracia. Es Cristo el que nos guía, ya no es la política ni los bienes materiales. Y finalmente nuestro hermano Gerardo nos va a hablar de la obediencia, el fruto de la fe. Por la fe sois salvos. Y también una reflexión final para estudiar y meditar todo lo que te ha dicho. Así pues, nuestro hermano Arturo tiene la palabra. Gracias, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues la verdad que este tema de solo la palabra de Dios, tenemos ejemplos, ¿verdad?, de personas que han conocido el valor de la palabra de Dios. Y antes de comenzar con la lectura y la reflexión, me gustaría dar un pequeño testimonio. Antes de yo conocer la palabra del Señor, pues mi mente estaba estructurada con lo que la tradición y las costumbres de mi familia, las costumbres que había adquirido también con la influencia que tenía yo pues en el colegio, con los compañeros, con las amistades, ¿no? Y mi forma de ver la vida, pues ahora, desde el punto de vista que yo la veo ahora, era muy limitada. Estaba era como muy superficial, ¿no? Y no valoraba realmente lo que es importante en esta vida. O sea, mis sentidos estaban vertidos en lo que me rodeaba y en las inquietudes que tiene la mayoría de las personas, ¿no? Que es pues tener buenos amigos, tener pues un buen estudio para tener una buena vida en el futuro, tener trabajo, un buen trabajo, tener una familia, ¿verdad? Las cosas típicas, ¿no? Pero cuando empezaron a venir las dificultades y los problemas, al no tener conciencia de los fundamentos que están establecidos por nuestro Dios, nuestro Creador, en su palabra, que su palabra son sus pensamientos es su visión, es la visión de Dios, la visión de un ser omnisciente, un ser justo, un ser equilibrado en todo sentido. Al no tener esto, me enfrentaba con situaciones que no podía resolver adecuadamente y me liaba y me metía en problemas bastante serios y metía a personas también en problemas
bastante serio desde mi punto de vista actual, ¿no? Y cuando conocí la palabra de Dios y empecé a comer de ella, a digerirla, y empecé a vivirla y a ver el resultado, el efecto que tiene el tener los pensamientos de Dios en mi mente, empecé a ver la vida con una amplitud distinta, o sea, una visión mucho más amplia, más equilibrada, que me daba, incluso me daba la paz, me daba el gozo, me daba la vida, me daba sentido para la vida, porque cuando una persona no tiene conocimiento de los pensamientos de Dios acerca de nosotros, acerca de la vida, acerca de la creación, se puede fácilmente hundir en la miseria, se puede hundir mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Pero Dios ha puesto ahí en su palabra, como, así como el que ha creado un aparato, por ejemplo, un coche te da, o un ordenador, te da un manual de instrucciones. Si no tenemos el manual de instrucciones, estamos perdidos, porque podemos hacer un mal uso de ese aparato y podemos malograrlo y no sacarle todo el provecho para que fue creado, ¿no? Así es lo mismo para nosotros. O sea, si nosotros tenemos los pensamientos de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y los aplicamos en nuestra vida, la vida tiene verdadero sentido. Y ahora puedo apreciar, es como el que come tomates que están cultivados con abonos químicos y el que come un tomate que está cultivado en su tiempo y con abonos orgánicos. El tomate tiene verdadero sentido, uno lo come, tiene sabor, tiene aroma, te nutre de verdad. Pues yo lo comparo lo mismo con los pensamientos del hombre que no conoce los pensamientos de Dios y el hombre que conoce los pensamientos de Dios y los interna y los expresa en su vida, ¿no? Amén. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de David. David, que es un personaje que tenemos en la Biblia, que tuvo la experiencia para poder valorar lo que era realmente la palabra de Dios. Y vamos a leer algunos pensamientos que tenía David acerca de, después de haber probado este fruto maravilloso que nos dejó el Señor ahí. Él decía, tenemos en Salmo 119, esto del 103 al 104 los versículos, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Aquí podemos comprobar cómo David apreciaba maravillosamente la palabra, ¿no? Y cómo le daba discernimiento, le daba inteligencia y le ayudaba para discernir qué era lo falso de lo verdadero, ¿no? Tenemos también en el Salmo 119, el versículo 147, dice, aquí vemos el anhelo que él tenía porque veía el valor que tenía la palabra. Y él decía, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Tenemos también el versículo 162 de este mismo Salmo 119. Dice, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Me decía Pilar, despojos. Y sí, claro, es que David era un hombre de batallas. Y cuando uno estaba en la batalla y huían los contrincantes, los enemigos, dejaban una cantidad de cosas valiosas, ¿no? Y entonces para él era como haber encontrado algo valioso, haber encontrado un tesoro, ¿no? Dice, la Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores. Los reformadores, aquellos que habían salido al encuentro de la verdad, al encuentro de la autenticidad, de vivir en una vida auténtica, ¿no? En la palabra de Dios, una vida de cristianismo auténtico, ¿no? Y ellos atesoraban, porque habían vivido todo lo contrario, habían vivido la oscuridad, la época de tinieblas que producía el no tener
los pensamientos de Dios que están en su palabra. Habían vivido esa oscuridad y anhelaban una vida auténtica. Por eso dice la palabra de Dios que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. O sea, vida con sentido, ¿no? Dice, atesoraban cada palabra a medida que leían sus páginas y, o sea, las guardaban en su corazón, ¿verdad? Y creían en sus promesas. No solamente las leían y las atesoraban, sino que creían en esas promesas maravillosas, ¿no? Su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Porque, como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Así sucede, dice la mensajera del Señor, Ellen White, dice, así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular, o sea, de una forma personal y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. La palabra de Dios tiene vida en sí misma, es poder. Cuando Dios habló, creó los cielos y la tierra. Esa misma palabra que estamos leyendo aquí y que estamos introduciendo, estamos expresando, tiene poder. Desde el momento en que se pronuncia, que se cree, no solamente que se cree, sino que se pronuncia, se confiesa con la boca, esa palabra está produciendo el efecto para el que fue creada. Dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual la he enviado, ¿no? Esa es la palabra del Señor y eso lo experimenta uno a medida que uno va teniendo ese hábito, ¿verdad? Dice, como meditamos, los reformadores saturaban su mente, o sea, llenaban su mente con las escrituras. Vivían por la palabra y muchos de ellos murieron también por la palabra. No eran cristianos casuales, complacientes o descuidados, con una vida devocional superficial. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. El enemigo es muy astuto, logró convencer a una tercera parte de los ángeles y lo único que le permitió incluso a nuestro Señor Jesús vencer era en su boca un escrito está constantemente. Y eso es lo que descubrieron los reformadores, que solamente con agarrarse realmente a la palabra de Dios, vivir conforme a esa palabra, podían vencer las astucias del enemigo y de sus contrincantes, ¿no? Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de John Wycliffe. De Wycliffe. Dice John Wycliffe, dice, la pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés. Este es el sentimiento que tiene toda persona que ha descubierto algo realmente bueno y quiere compartirlo, ¿no? Dice, a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla, porque la palabra de Dios había sido incluso encadenada, había salido de la circulación para las personas. Nadie podía tener acceso a la palabra de Dios, porque el enemigo había usado a personas que tenían propósitos deleznables completamente, y los había usado para apartar de la vista de las personas y del corazón de las personas la maravillosa palabra de Dios, porque él sabía que si esta palabra, si los pensamientos de Dios circulaban, entonces su reino de oscuridad estaba en peligro, ¿no? Como eso era ilegal, o sea, publicar la palabra de Dios, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. Dijo, ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad. La verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Gerardo, ¿tú querías decir algo? Bueno, sí, hay una historia muy linda de John Wycliffe que menciona cuando él estaba
haciendo comparecencia, que, bueno, él tenía una devoción con respecto, bueno, él era un sacerdote, para entender, ¿no? Siempre la Iglesia Católica, porque eran los únicos que tenían acceso a la Biblia. O sea, no había persona que no sea del clero que podía conocer la Biblia personalmente. Era un tesoro escondido, literalmente, la Biblia en los monasterios. Y quienes tenían acceso eran sacerdotes devotos católicos. Pero ellos, hay quienes servían a la iglesia y hay quienes tenían la devoción personal de servir a Dios. ¿Sí? Hasta el día de hoy se nota eso, ¿no? Acá tenemos uno. Hola, Dios. Quiero saludar a Pino, la hermana. Ah, sí, Bonita Pino, bendiciones. Feliz sábado. bendiciones. Feliz sábado a todos. Gracias. Feliz sábado. Y hay hombres que buscan la devoción, la obediencia, la lealtad de otros hombres. ¿Sí? Eso lo hace Roma. Ellos buscan la lealtad de sus sacerdotes, sus curas, de su clero, de sus monjas. Pero dentro de esas personas, Dios también tiene a los suyos. ¿Sí? Que elevan por encima del hombre su vista a Dios directamente. Y cuando ellos buscan a Dios, Dios se deja encontrar y el Espíritu Santo comienza a obrar en ese corazón. Porque es una conexión ya directa entre el propio espíritu de uno y Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo, que conoce los corazones, hace una obra que es imposible lograrla con esfuerzo humano. Y en la época de la Reforma, especialmente Wycliffe, la época más oscura de la Reforma, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, porque se había levantado en el siglo XI, se había levantado por Domingo de Guzmán, los dominicos, el fundador de la orden del Santo Oficio. Es decir, se comenzó sistemáticamente, de manera organizada, la Inquisición. ¿Sí? Entonces, en ese momento surge lo que le llama la hermana White el lucero de la Reforma. La primera luz de la Reforma fue en Inglaterra, ¿no? Y este cura tenía una devoción tan espiritual, ¿sí? Que él había, como lo menciona, había encontrado realmente a Cristo en las Escrituras. Y él dijo, ¿por qué esta escritura tiene que estar en latín, ¿no? Y no en la lengua de nosotros, en inglés, ¿sí? Y él tuvo ese valor porque ya leer las escrituras era algo completamente extraño, ¿sí? Y peligroso. Por eso estaba encadenada. Estaba encadenada literalmente. Este libro era un libraco tremendo y tenía en las tapas cadenas. Nadie se la podía llevar a otro lugar. Estaba puesta así, ¿no? Lo que hayan visto en la película El nombre de la rosa, es una película que habla de la Inquisición, muy linda película, y se ven cosas tremendas. Bueno, los sacerdotes estaban tan envueltos en la superstición y en la ignorancia y en el temor, y en ese ambiente que se levante un hombre que esté dispuesto hasta a sacrificar su vida solamente por querer traducir la palabra de Dios a la lengua de los demás, significaba que el amor de esa persona había conocido a Dios. O sea, Dios conoció a esa persona y se desarrolló ese amor por Dios por sobre todas las cosas. Creo que nosotros necesitamos mucho más reformadores de lo que pensamos hoy, porque antes estaba la ignorancia y la superstición, pero hoy tenemos el consumo y hasta diría la comodidad, que obran tan en contra del progreso del Evangelio, Y eficazmente. ¿sí? Tan eficazmente como antes. Y podríamos ahora, ante esta introducción, pasar al siguiente punto, transmitir la palabra de Dios. ¿Cómo?
No sé si somos nosotros o se escucha bien. Sí, sí. Sí, sí. Vale, parece que se cortó por un momento. Bueno, pues tenemos aquí también en la siguiente lección de transmitir la palabra de Dios, tenemos un texto, lo cual nos habla de la confianza que tenía Pablo, a pesar de los desafíos que él enfrentaba al proclamar la palabra de Dios, porque en su tiempo, o sea, el conflicto cósmico comenzó desde que hubo esa guerra en el cielo, ¿verdad? Y como decíamos antes, el enemigo es contrario completamente a que las personas conozcan el pensamiento de Dios, ¿no? Y cuando vemos a lo largo de la historia, vemos los personajes bíblicos, la lucha que han tenido para poder transmitir la palabra del Señor, pues a veces se nos pone la piel, se nos eriza la piel, ¿no? De ver las circunstancias que tuvieron que atravesar y sacaron, ¿de dónde sacaron el valor estas personas, ¿no? Para poder enfrentar esta lucha, este conflicto tan serio, ¿no? Como dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. A medida que uno va entendiendo la naturaleza del conflicto, se da cuenta de la crudeza a la que puede llegar, ¿no? Y aquí en 2 de Corintios, el capítulo 4, versículos del 1 al 6, sin embargo, podemos ver la entereza que tenía Pablo, ¿no? Decía, por la cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en 2 Corintios 2:14 nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Amén. El Amén. apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el Evangelio. Los reformadores también se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe, permanecieron fieles a la palabra de Dios. Y un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es el de William Tyndale. El mayor deseo que él tenía era de dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Entonces decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe de hacía 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Aquí vemos cómo sigue el conflicto, ¿verdad? Y la lucha, ¿no? Dice, muchos ejemplares de su versión de la Biblia impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en 1536. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como las siguientes. Señor,
abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Y qué ocurrió? Que Dios milagrosamente respondió a la oración de Tyndale, pues 4 años después de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, llamada King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas, que se dice pronto, 1.000 millones, al haber sido traducida a 2.454 idiomas. Gloria a Dios. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Bien. Muy bien, muchas gracias. Nada. ¿Ha terminado? Sí, sí. Estamos así en este tema, Arturo. Sí. Bueno, pues entonces nuestro hermano Leva nos va a hablar iluminado por el Espíritu, esa acción del Espíritu en nosotros que nos lleva a la palabra de Dios. Entonces, hermano Leva puede iniciar este texto. La hermana Iri le puede ayudar. Muy bien. Adelante. Bendiciones, Bendiciones. bendiciones, mis hermanos, iluminados por el Espíritu. Hace referencia a que si uno busca la palabra de Dios y realmente quiere saber, Dios pondrá todo en su camino para que nosotros entendamos. Y eso es, aunque las vertientes que se dan hoy en día en la sociedad, de que es difícil, que las interpretaciones son diferentes, etcétera, etcétera, el que busca encuentra. Dios no va a dejar a nadie que quiera saber la verdad, lo va a dejar a la deriva. Al principio, el tema hace una descripción de cuando Lutero conoció la primera Biblia, que fue en la universidad y fue una Biblia en latín. Él le sorprendió mucho la claridad que tenía, que mostraba los textos y el poder de Dios. Él se dio cuenta que el Espíritu Santo estaba iluminando su mente para realmente que él entendiese todas las verdades que ahí aparecían. Me gustaría citar un par de versículos de la Biblia, por ejemplo, Juan 14, del 25 al 26, que dice así: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, del 13 al 15 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a ver. Y segunda de Pedro 1, del 20 al 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí vemos lo excepcional de estos versículos, en la seguridad de que el mismo Espíritu Santo fue el que inspiró a los autores de la Biblia. Nos guía a nosotros mismos cuando leemos las Escrituras. Él es el intérprete divino de la verdad divina. Los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo eran los intérpretes infalibles de las Escrituras, no como se creía en su momento que era el clero o los papas. Me gustaría hacer una aclaración y citar un comentario de la hermana White, que dice así: debería enseñarse al estudiante de la Biblia acerca de ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en búsqueda de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber
lo que Dios dice. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra, y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas mediante su poder. Debemos vivir la vida que ella recomienda. Solo si la considera de este modo, la puede estudiar eficazmente. Aparece en el libro La Educación, página 189. ¿Puedo comentar? Sí, adelante, hermano. Este tema, esta semana, especialmente, hermano Deva, el día que tú estás comentando, es una forma muy, muy interesante, porque los versículos que hemos leído, el Espíritu Santo primero nos enseñará en Juan 14, y en Juan 16, Él nos guiará. Primero nos enseñará y nos guiará toda verdad y glorificará a Jesús. ¿Sí? Y en Pedro nos habla sobre que ninguna escritura es de interpretación privada, es decir, no creas que el Espíritu Santo esto es solamente para ti, ¿no? O va a ser solamente tu edificación o va a ser tu interpretación. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Es decir, esta es desde la palabra de Dios, desde la perspectiva de Dios. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde entro yo? Hay una cita que la voy a leer porque la leo frecuentemente. Este libro se llama Testimonio para los Ministros. Es un libro que me sigue de hace 30 años por lo menos, ya está viejito. Lo quiero mucho este libro. Y hay una cita de la hermana White, pocas, que me han marcado a mí personalmente en mi vida espiritual a fuego. Y una de esas citas es la que voy a leer ahora. Y me han marcado hasta el día de hoy, con respecto a cómo estudiar la palabra de Dios. En la página 108, en el tercer capítulo de este libro, que cómo estudiar la palabra de Dios, la hermana White dice así: el espíritu con el cual os aboquéis a la investigación de las Escrituras determinará el carácter de los que os asistan. Es decir, si tú tienes un espíritu, ahora lo explica ella, de la naturaleza que la tengas, alguien al lado tuyo se va a sentar. Si tú tienes un espíritu de una naturaleza, alguien espiritual se va a sentar a tu lado y te va a enseñar la palabra de Dios. Sigue diciendo: ángeles del mundo de la luz estarán con los que con humildad de corazón buscan dirección divina. Pero si la Biblia se abre con irreverencia, con un sentimiento de suficiencia propia, si el corazón está lleno de prejuicio, la semana pasada comentamos, Satanás estará a vuestro lado y colocará las declaraciones sencillas de la palabra de Dios en una luz pervertida. Mi querido hermano, mi querida hermana, de la manera en que tú abras esto en tu mente, si tiene prejuicios, un ángel maligno está a tu lado y él te va a enseñar la Biblia y te va a guiar en la Biblia y te va a torcer la Biblia y tú no te darás cuenta porque tu mente está cerrada. Pero si tú con humildad, esta misma Sagrada Escritura, con temor de Dios y con tu mente sin prejuicios, solamente quieres conocer la voluntad de Dios, un ángel de Dios es enviado a tu lado y te va a guiar a cómo tú tienes que crecer en el conocimiento de la gracia. Y ahí la importancia hoy en día de que tengamos mucha reverencia cuando estudiamos tanto la palabra de Dios como los testimonios, que también es una revelación del Espíritu Santo para nuestro tiempo. Es muy importante el espíritu con el que yo tengo. El Espíritu Santo está siempre dispuesto. A veces nosotros no. Y debemos ser muy cuidadosos, porque de ahí depende lo que toda nuestra experiencia posterior cristiana surgirá, de cómo me comunico con Dios. Solamente eso. Muy bien, muy bien. Hermanito Deva. Hermanito Deva, ¿tienes alguna cosa más Sí, sobre este punto? está recién No tengo comenzando. nada todavía. No, sobre ese punto no. Muy Si bien. quieren añadir algo. Yo quisiera añadir cuando a veces
nos dicen, es que tú interpretas la Biblia a tu manera o interpretas la Biblia de acuerdo con la Iglesia Adventista y tú interpretas. Entonces, es bueno recordar primero esta frase. El Espíritu Santo es el intérprete infalible de las Escrituras. Esto se puede entender de la siguiente manera. Cuando nos encontremos en un texto bíblico que no entendemos, el Espíritu Santo es el intérprete auténtico. ¿Cómo? Pues hay que buscar otras partes de la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. El Espíritu Santo lo dice de manera muy sencilla. La Biblia es, casi diríamos, también para los niños, porque esto es tan sencillo. Pero lo que en un lugar de la Biblia no está claro, hay que ir a otro y a otro y a otro. Y ella misma, en distintas partes de la Biblia, el Espíritu Santo te lo explica todo. Aquí tenemos que interpretar esta frase, entre otras interpretaciones sobre la acción del Espíritu Santo, que tú, como ha dicho el hermano Gerardo, cuando te pones de corazón a leer la Biblia, el Espíritu Santo envía un ángel, actúa para que tú vayas asimilando. Muy bien, pues hermano. El hermano Arturo, la otra manera. Adelante, hermano Arturo. Que tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando nuestro Señor, cuando fue tentado. ¿Se escucha? Sí, Sí, me escuchamos. Que digo que tenemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado en el desierto, ¿no? Vemos como el enemigo, el mismo Satanás, se presentó y quiso exponer las escrituras al Señor de una manera incorrecta, ¿no? Y sacada como fuera de contexto, ¿no? O sea, no estaba... cuando nosotros tenemos una visión sesgada de la palabra de Dios, el enemigo se aprovecha de nuestra ignorancia. Por eso dice el Señor que de cada palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es que cada palabra es importante, cada tilde, cada jota, cada cosa, ¿no? Y yo puedo dar testimonio de eso, porque yo tenía una sinceridad buscando la verdad, hermano, que yo quería morir si no encontraba la verdad, porque yo no le veía sentido a la vida. Y Dios permitió que yo tuviera ciertas experiencias para que yo pudiera con el tiempo valorar lo que significa conocer la palabra de Dios. Y estuve en un tiempo metido en la nueva era, aunque buscaba a Jesús, porque en la iglesia en la que nací, en la iglesia católica, no me daban explicaciones ante algunas inquietudes. Siempre me salí y busqué fuera, pero buscando a Jesús que me explicara el sentido de lo que estaba ahí, ¿no? Entonces fui a parar a lugares donde había creencias espirituales que tenían a Jesús por medio, pero que no tenían un conocimiento completo de la palabra de Dios. ¿Y saben lo que ocurrió, hermano? Que el enemigo se las apañó para hacerme ver de forma distorsionada una serie de puntos acerca de cosas importantes que tienen que ver con nuestra vida, como es, por ejemplo, el tema de la vida y la muerte, o sea, de qué pasa con nosotros cuando morimos, cosas como estas, ¿no? Yo tenía un conocimiento sesgado y ahora no voy a entrar en detalles, pero yo les puedo asegurar que la idea que yo tenía acerca de después de la muerte era totalmente contraria a las escrituras y sin embargo se usaban las escrituras para defender que después de la muerte hay vida inmediatamente y en un estado glorioso. Hermanos, de verdad que no solamente uno necesita tener una actitud reverente y humilde cuando uno abre las escrituras y pedir de todo corazón la dirección del Espíritu de Dios, sino es que uno necesita
leer la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, comer toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como tú decías, Antonio, se interpreta a sí mismo. Cuando hay un pasaje que aparentemente dice una cosa y te deja así un poco en duda, uno necesita recurrir a la misma palabra. Por eso es maravilloso tener una concordancia, porque en la concordancia esa palabra, ese tema, por ejemplo, te puede llevar a otras partes de la Biblia donde te enseña acerca de ese tema. Y el Señor te mantiene en equilibrio, te mantiene en el camino del centro, ¿no? Es súper importante eso, ¿no? La conducción del Espíritu Santo, pero tenerle el estudio de la palabra de Dios, darse tiempo para leer toda la palabra de Dios, y no una vez solamente, sino varias veces, estudiar la palabra por temas, porque así uno va estructurando los distintos pensamientos acerca, por ejemplo, del tema de la vida y la muerte. Si tú estudias en toda la Biblia lo que dice acerca de la vida y la muerte, te haces una idea real. Como dice la palabra de Dios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. No quiero quitar más tiempo. Sí, hermano Arturo, la base, pienso, de todo lo que has dicho, que es fabuloso, es lo que dijo Jesús: buscar y encontraréis. Es decir, Amén. cuando un alma, un ser humano, hombre o mujer, ¿no? Busca la verdad de corazón, no falla. El Señor te va llevando hasta que lo encuentres. Recuerdo estos días que he estado con Esteban Bosch, allí en Valencia, estaba una semana predicando, y le dije yo: Pastor Esteban, usted me bautizó de milagro, porque yo intenté varias veces y no pudo ser, y me contestó: José Antonio, no hay casualidad. Es decir, que depende de nosotros y depende de Dios. Y esto nos lleva al hermano Deva para que nos hable de solo Cristo y solo gracia. Es una gracia de Dios, pero hay que buscarlo. Bueno, un minutito, hermano Deva, porque hay una cita muy linda de experiencia que menciona la escuela sabática de este mismo día, sobre la reina María, la reina de Escocia, y el gran reformador de Escocia, ¿no? John Knox. Y ella le pregunta, lo voy a leer porque la verdad, la respuesta que le da este reformador es para enseñanza de todos nosotros. Ella le dice: usted interpreta las escrituras, al reformador, de un modo, y ellos, los papistas, dice, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será el juez en esto? A lo que el reformador le responde: debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros, ni a ellos ni a mí, solamente la palabra. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares. De modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Y esa es una respuesta que hoy, más que nunca, también está muy válida. Hermanito Eva. Muy bien, adelante. Bueno, vamos con el miércoles entonces. Sí. Solo Cristo, solo la gracia. Empezamos leyendo unos versículos. Empezamos por Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie. Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Y Romanos 5, del 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Dios proveyó la salvación como un regalo. Su Espíritu nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo ha provisto gratuitamente mediante su muerte en la cruz. Jesús, el divino Hijo de Dios, ofreció su vida perfecta para expiar nuestros pecados. La justicia divina así es obediencia perfecta. La vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta. Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que solo Cristo era la fuente de salvación. Entonces Lutero comenzó a predicar el mensaje de su gracia salvífica. Los mensajes bíblicos de Lutero llegaban al corazón de las multitudes y sus vidas cambiaban. Al leer el Nuevo Testamento le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. Lutero descubrió que la muerte de Cristo Jesús en la cruz era suficiente para salvar a toda la humanidad. Voy a hacer referencia a unos textos de la hermana White que me gustan mucho, que dice así: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Eso aparece en el Deseado de toda la gente, en la página 16. Qué bonito. Amén. Precioso, precioso. Creo que la parte también muy bonita sobre este tema de la suficiencia, solo Cristo. Eso fue una de las olas dentro del protestantismo, el movimiento de la Reforma, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento se creía que Cristo era parte de una salvación. No era el todo. El todo lo completaba la Santa Madre Iglesia. Sus dogmas, sus doctrinas, sus enseñanzas, y todo el que se oponía a la Santa Madre Iglesia era considerado un hereje y digno de muerte. Cuando ellos comenzaron a entender que la Biblia enseña la suficiencia de Cristo, solo Cristo, y nada más que Cristo necesita para la salvación, fue un terremoto teológico en ese momento de extensiones gigantescas, movió todo el imperio romano papal. Países enteros empezaron a aceptar esta nueva visión bíblica sobre lo que significaba que, ¿cómo? No tengo que ver yo, no tiene que ver la iglesia, no tiene que ver mi obediencia, no tiene que ver nada en la salvación. No, no tiene que ver nada. Para la salvación, solo Cristo. ¿Sí? Hay una frase que el mismo día dice así: la Biblia es clara. Con nuestras decisiones pecaminosas no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. Hemos pecado. Abandonados a nuestra suerte, no podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. Si nosotros si nosotros nos ponemos delante de la Biblia, no somos consumidores, que es la palabra de Dios. Pero si nos ponemos delante de Dios, volatilizamos en el instante, porque Él es tan santo, que nosotros pecadores, por más que nos autopercibamos santos, para Dios somos pecadores, somos malos, que seríamos consumidos. Pero Cristo se interpone entre la absoluta santidad de Dios y un pecador como nosotros. Y Él se interpone y hace y crea el puente para reconciliar a toda una raza caída, que no hay otro camino, no hay otra iglesia, no hay otro credo, no hay otra obra que pueda hacer y necesite. Cristo es suficiente. Y ese es el mensaje que nosotros hoy tenemos que predicar. Cristo es suficiente. Muy bien. Pues sobre esta reflexión podemos también penetrar en esta frase:
la justicia divina exige una perfecta obediencia. Y ahora cada uno que se examine si realmente tenemos una perfecta obediencia, porque somos limitados. Hay que acudir a Cristo. Y este es el tema que nos va a hablar el hermano Gerardo, la obediencia, el fruto de la fe. Gracias, hermano. Vamos a leer Romanos 3, que es el fruto de la fe, la obediencia. La obediencia es un fruto. Vamos a hacer una pequeña introducción. A veces nosotros siempre hemos sido educados, tenemos la naturaleza humana de creer que podemos acercarnos a Dios por medio de una actitud, por medio de una obediencia o de conformarnos a la voluntad de Dios por medio de esfuerzos propios. La Biblia dice que no. En Romanos 3, verso 27 al 31 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este tema hasta el día de hoy, queridos hermanos, después de 500 años de reforma protestante, todavía no se ha entendido muy bien. No se ha entendido muy bien porque el enemigo se ha encargado de poner una densa tiniebla entre lo que la palabra de Dios enseña y lo que el mundo también enseña sobre él. Nosotros, como dijo el hermano al comienzo, ¿necesitamos la obediencia para la salvación? No, no la necesitamos, porque si no nos gastaríamos. Yo soy obediente, yo estoy ayudándole a Dios, estoy participando de la salvación. Ese fue el pensamiento clave de todo el cristianismo oscuro que tuvimos durante siglos y que perdura hasta hoy. Muchas veces confundimos las etapas de la salvación y para la salvación nosotros no necesitamos absolutamente hacer nada. Es un don de Dios, es un regalo. Dios viene del cielo a esta tierra y nos dice: José Antonio, toma este regalo. Y él lo toma. Él no lo llamó a Dios. Dios vino. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, que ha dado ese regalo, porque Él nos amó primero, ¿sí? Para que con ese regalo nosotros tengamos la salvación. Ahora, si nosotros en el contexto del reino celestial, Dios exige, bueno, creo que la palabra no es exigir, a nosotros nos tiene que nacer una obediencia, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, Él es el Padre de todo. Entonces, como criaturas, nosotros, bueno, voy a dar el ejemplo que dan muchos pastores. Cuando un hombre se enamora de una mujer, o viceversa, lo voy a decir porque soy hombre, yo quiero estar con mi mujer. ¿Y saben por qué? Porque la amo. Acá está, la churri. La amo. Es mi compañera de vida. ¿Sí? Y como la amo, le quiero ayudar en lo que ella hace. A veces está cocinando, a veces está allá atrás haciendo en la huerta, etc. Y no me pregunta: papi, ¿me puedes ayudar? No, voy porque el amor que le tengo me nace el servicio. En el amor. Y una de las características del amor es el servicio, es la caridad. ¿Sí? Entonces, es una de las cosas. Entonces, como la amo, no necesito que ella me pida un favor. Yo voy, se lo hago y lo hago gustoso, lo hago feliz. ¿Por qué? Porque existe el vínculo del amor. En la vida espiritual a nosotros nos tiene que pasar lo mismo, y es lo que el Espíritu Santo crea en nosotros, ese nuevo ser, que nos forma
para amar a Dios, que antes no lo amábamos, y cuando comenzamos a amar a Dios, nos nace un deseo de obediencia o de servicio. Por eso somos criaturas nuevas, renovadas en el espíritu. Entonces, cuando comenzamos a tener esa experiencia de verdadero amor como iglesia que ama a su esposo, a nosotros nos nace el mismo amor que Cristo tiene con nosotros. Ya antes, Él tuvo primero ese amor con nosotros. Entonces a nosotros nos nace devolver ese amor para que el amor se manifieste. ¿Y ese amor cómo se manifiesta? A ver, ¿de qué manera? Por la obediencia. ¿Tú te imaginas que yo le diga a mi esposa, mi amor, te amo, y ella me pide un favor? Déjame de molestar. Estoy ocupado, no puedo, no quiero, pero te amo. Y si viene alguien y nos escucha y se va a preguntar así en su pensamiento, porque no me lo va a preguntar a mí, supongo, ¿y este hombre ama a esa mujer? Si todo el día le está diciendo que no, con hechos, que no la quiere. No quiere estar con ella, no le quiere ayudar, no le quiere hablar, no le quiere sonreír, no le quiere abrazar, no le quiere usted, nada. Es más, la detesta. Cuando aparece, comienza, ya se ve su cara que se transforma, se pone de mal humor. Pero le dice continuamente, te amo. Eso es incongruente, no sirve, no, es imposible. El amor se manifiesta en actos. Por eso Dios, que es amor, Él tuvo la iniciativa, porque Él nos amó primero, de mandar a su Hijo para que nosotros viéramos ¿sí? en el regalo la salvación, pero también antes Él nos amó primero. Y a nosotros nos nace, por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que podamos entender el lenguaje de Dios, que es servicio, que son hechos. Los ángeles de Dios, la hermana Juan menciona, se deleitan en hacer la voluntad de Dios. ¿Tú te imaginas que tu esposo o tu esposa se deleite en hacer lo que tú le digas? No que lo haga, que se deleite en hacerlo, que lo haga contento. Así, wow, ¿cómo se quieren? Qué lindo, ¿no? Bueno, en el cielo existe tanta unidad de principio que el amor es recíproco. Los ángeles salen gozosos cuando reciben una orden de Dios del cielo para cumplir en el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos da esa posibilidad por una renovación del Espíritu Santo de vivir el lenguaje del cielo, que es servir. Y el servicio se manifiesta en la obediencia, que es un fruto de la fe, porque creo en Jesús, creo en la obra del Espíritu Santo, creo en lo que dice esta palabra, y eso va transformando de un hombre malo, egoísta, a un hombre bueno y dadivoso. En Romanos 3:27 dice así, pues ya lo leímos, pero sigo leyendo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Dios hará justo a todos. No importa de qué raza, color, idioma, continente tú vengas. Tú eres del linaje de Adán. Eres descendiente de Adán. Y por ende, con Adán, a su descendencia le es dada la promesa. Cuando nosotros entendemos que el lenguaje de Dios es el amor, y cuando nosotros empecemos a hablar ese lenguaje por medio de las obras de servicio, de amar a nuestro prójimo por medio de la obediencia, de servir, vamos a darnos cuenta que nadie está hablando de salvación. Yo no estoy, pero quiero ser salvo. No estoy hablando de eso. Nadie está hablando. Es que tu ser se está renovando otra vez. La gracia de Dios nos cambia, dice la lección. Cierto día, John Wesley asistió a una reunión, moraba en Londres. Wesley quedó asombrado
mientras escuchaba la lectura de la introducción de Luteros a Romanos. Es una experiencia de Wesley. Wesley fue unos casi 200 años después de Lutero, ¿sí? Y por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una experiencia similar en el pastor Joseph Waggoner. En el año 1882, si mal no recuerdo, o 81, era un muchacho joven todavía, y él escuchó un sermón de la hermana Juan. Él lo cuenta también en su testimonio. La hermana Juan estaba predicando. La hermana Juan siempre fue en su prédica cristocéntrica. Ella llevaba en su prédica siempre a Cristo. Y cuenta el hermano John Waggoner que él, escuchando ese sermón exactamente como lo había hecho Wesley en una prédica de Lutero que se estaba comentando, él sintió también que Cristo había muerto por sus pecados personales, no de forma genérica. Él sintió que Cristo y su sacrificio era eficaz en su vida. Y él tuvo una conversión. Después de ese sermón, él cuenta: yo me sentí en paz con Dios. Y empezó a investigar de ese hecho que él había experimentado, y resultó después en la investigación de la justicia de Cristo, junto con el hermano Waggoner, John Waggoner, perdón. Elliot Waggoner o Joseph Waggoner. Elliot Joseph se llamaba. Joseph era el padre y él era Elliot Joseph. Y después se junta con el hermano Alonso Jones a hacer la revista de señales de los Times of the Times, y ahí se conocen y se comienzan a intercambiar y comienza a madurar la experiencia de la justicia de Cristo en sus escritos. Si nosotros tenemos una experiencia con Dios de esa naturaleza, a la cual todos somos invitados por la palabra, vamos a tener la misma experiencia de poder saber que Cristo nos justifica a nosotros de manera personal, y que lo que nosotros vamos a responder a ese encuentro por fe es a través de la obediencia. No podemos hacer otra cosa. Cuando tú conoces tú eres soltero, ¿no? Vamos a suponer, y tú conoces a tu primer amor y te ha flechado, como dice, ¿no? Te pegó un flechazo ahí y quedaste, ¿no? Atravesado por ese impacto. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres estar con esa persona? ¿Te agrada esa persona? ¿Tú quieres estar con esa persona? ¿Te agrada su cercanía? Bueno, cuando nosotros por el Espíritu Santo, de manera espiritual, encontramos ese Cristo por fe que puede salvar mis pecados, darme la paz que yo necesito y quiero, y Él me la da, yo quiero estar con Él. Yo quiero estar cerca de Él. Y el Espíritu Santo entonces me manda a las Escrituras, porque Cristo está acá. Cristo está en sus enseñanzas, en su ministerio, está en los 4 evangelios. Lo que hizo, lo que dijo, por qué lo hizo, está en las cartas paulinas, Santiago, Pedro, está en el Apocalipsis. Entonces tú quieres estar con Él, pero también quieres obedecerle. Quieres ser, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay algo, y Él nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros decimos, sí, amén, quiero hacerlo. Y ahí es donde comienza una experiencia por fe
y obediencia, donde no entra nada del tema de, que para ser salvo, no. Tú ya fuiste justificado. Tú ya fuiste hecho justo en el momento en que tú aceptaste a Cristo. Y para el cielo, tú eres justo, porque has puesto a Cristo como primero en tu vida. Y el Altísimo ve en tu corazón que está Cristo y no estás tú. Y que tu deseo es servir por amor a Cristo y no hay ninguna obra tuya, es la obra del Espíritu Santo que va renovando tu espíritu para ser cada día más obediente. Hermano Arturo, tú levantaste la manito. Que una cosa que mm, a medida que uno va pues viviendo, ¿verdad? Está en el camino y la palabra de Dios dice que la senda del cristiano, la senda de Cristo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Amén. Y al principio, uno cuando conoce a Cristo, ¿verdad? Empieza con ese amor primero, ¿verdad? Ese amor que te llena y tienes ese gozo y quieres compartir y está. Pero vienen pruebas muy, a veces muy fuertes, muy duras, ¿no? Y entonces uno a veces se defrauda porque no tiene establecido bien el fundamento de cómo podemos obedecer y cómo podemos guardar, vivir la palabra del Señor, cómo podemos vivir esa vida a la que Cristo nos llama a seguir, como dice Jesús, porque el ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Y a veces a uno se le hace como una montaña y uno dice, pero mira cómo soy, mira que no puedo. Pero es que también, no solamente la obra de Cristo, no solamente zanja nuestra deuda, que es impagable. De eso tenemos parábolas en la Biblia dichas por el mismo Señor que son impagables, no hay manera de pagar esa deuda. Él la pagó por nosotros, ¿no? Sino que al mismo tiempo, como dice Romanos 8.2, y hay muchos textos maravillosos donde el Señor nos aclara este principio, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y te da, o sea, al mismo tiempo que te zanja la deuda, rompe, destruye la tendencia al mal. Y eso, pero eso es desde el Génesis, esto no es una cosa nueva. El Señor ha hecho provisión a través de su Hijo, pero la hizo desde el Génesis. Dice que Él puso en nuestros corazones enemistad contra el mal y nos da el poder para vivir una vida sin mancha. O sea, somos investidos al mismo tiempo del poder de Dios, ¿verdad? Para vivir esa vida, esa obediencia de una forma natural, de una forma en la que nosotros veamos que estamos en perfecta comunión con el Espíritu de Dios, que estamos viviendo en comunión con Cristo y con el Padre, y que nos da la fuerza, el poder, la sabiduría y todo lo necesario para vivir una vida como la de Cristo. Amén. Que eso lo digo porque muchas veces este punto no queda claro en la mente de muchas personas que están viviendo la vida cristiana y se ven a veces que dicen, pero es que no puedo, no lo consigo, porque no se ha entendido precisamente este punto. Que claro, es un punto que hay que desarrollar, ¿no? Pero quería darle este matiz, ¿no? Amén. En Colosenses 1:10 leemos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra. ¿Qué es llevar fruto en toda buena obra? Obediencia, ¿sí? Y creciendo en el conocimiento de Dios. En Efesios, capítulo 4, del 18 en adelante, leo y dice así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice Pablo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Habla de un cierto grupo de personas. Pero ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído,
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, que es la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este hombre viciado conforme a los deseos engañosos, quítenselo, dice él. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo podemos vestirnos? Por medio de el haber conocido a Jesús y que su vida, su justicia o su rectitud me sirva a mí por fe para que yo sea idóneo en hacer obras para la gloria de Dios, para engrandecer su nombre. Porque la obra terminada, la obra de la redención de la humanidad, va a ser solo para la gloria y honra de Dios, para que Él sea alabado y para que la eternidad, todo el universo mire que Dios, de lo más indigno, de lo peor que pudo conocer el universo, Dios rescató y restauró a toda una raza. Y todo el mundo dirá por siempre: justos son tus juicios, oh Señor. En el día viernes, ya se nos va, hermano, sí, hermano José Pérez. No, en este tema que estamos ahora tratando, podemos concluir que no se puede hablar lo que no se conoce. Precisamente por eso, en 2 Pedro 3:18 dice: creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también la Reforma Protestante enseñó a los creyentes a estudiar la palabra de Dios y conocer mejor a Cristo. Pues esto es la suma total. Vamos a conocer mejor a Cristo. Y si los protestantes tuvieron muy claro que había que conocer a Cristo en este tiempo del fin, hermanos y hermanas, ¿qué nos toca hacer? Más que nunca, conocer a Cristo y dar a conocer a Cristo a los demás, porque está a punto de llegar su segunda venida. Amén. Ahora el Gerardo va a concluir todas las reflexiones que hemos hecho hoy. Amén. La justificación por la fe, nos dice el día viernes, la gran verdad que Lutero redescubrió es el fundamento del Evangelio. Ahora, nosotros tenemos una justificación por la fe que difiere a la de Lutero, ¿sí? No completamente, pero está más alumbrada por la luz del santuario, ¿sí? Lutero no conocía la doctrina del santuario. Él leyó la Biblia y se refirió a los evangelios, especialmente a las cartas paulinas. Pero nosotros tenemos la nueva luz que adorna y completa la doctrina tan bonita que es la justicia a través del santuario. Dice: la verdad sobre la que descansa nuestra esperanza de salvación. Su himno, el de Lutero, Castillo Fuerte, cuando él menciona el conflicto de los siglos, iba en el carruaje hacia Roma, lo iban a llevar para que diera razón y cuenta de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Él, en su temor, escribió un himno, Castillo Fuerte, nuestro Dios, porque él sentía que allá le iban a pasar cosas muy extrañas. Y él quería dedicar su vida a Dios y su confianza estaba en Dios. Por eso él pone Castillo Fuerte, ¿sí? Es nuestro Dios. Nosotros, hoy por hoy, estamos llamados a ser santos. Pero un santo desobediente no califica para el cielo. Es más, no es santo. Un santo es obediente. Va a obedecer a Dios porque nace de una vida nueva, transformada por el Espíritu, en una obediencia voluntaria, alegre, diaria, que va creciendo. No hay mejor testimonio de un cristiano el que su vida esté cambiada y que sirva a los demás. Aquel padre borracho, conocemos,
y conoció a Cristo y ya no bebe más y no es violento con la familia. Aquella mujer que era violenta, etcétera, conoció a Cristo y ahora trata bien a sus hijos. Aquel empresario que ya no roba más porque conoció a Cristo y hoy en sus actos revela que el Espíritu Santo ha cambiado su vida. Y los ejemplos siguen. Todas las personas que conocen a Cristo y renuevan por el Espíritu una vida nueva, son nuevos en Cristo, son obedientes. Porque Cristo nos muestra el camino de la obediencia. Él fue obediente. Había un plan trazado de salvación a lo cual Él obedeció para salvar a muchos. Y Él nos dice, sean mansos y humildes como yo. Tomen mi yugo, que no es difícil. A uno llama para salvar almas, a otro llama para servir, a otro lo llama para predicar, a otro lo llama para enseñar. Pero todos somos útiles en la obediencia porque conocemos a Dios y queremos servir. El amor verdadero es servicio. Y si no, miremos al cielo. Todo lo que el cielo hace por nosotros. Porque allí está el amor verdadero. Y Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Ve y salva a aquellos que no lo merecen. Y el Hijo vino y nos salvó a nosotros. Ese es el camino y el ejemplo que cada uno de nosotros tenemos para encontrar la paz y la salvación que el cielo nos ofrece. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios por este lindo estudio. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este hermoso momento que nos das de poder estudiar tu palabra, alabar tu nombre, porque tú eres bueno. Amén. Hasta el día de hoy, Señor, tú nos cuidas, nos proteges, nos provees y nos sostienes. Gracias, Señor. Amén. Que podamos reflejar en nuestra vida ese modelo que tú quieres, que es como el de tu Hijo, que nos mostró a nosotros su ministerio acá en esta tierra, a cómo nosotros debemos llegar. Que la obra del Espíritu Santo sea eficaz en cada uno de nosotros, te lo suplicamos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.